titulada La Fundación Rockefeller en América Latina, análisis de las estrategias de resiliencia urbana latinoamericanas en 100 Resilient Cities. Y la última a cargo de Iván Isaac Amador Maldonado, él es del Colegio de Urbanistas de México, cuyo título es Densidad Urbana resolviendo la movilidad y la accesibilidad. Pues tendrían 15 minutos, yo les aviso faltando 5 minutos, y luego 2 minutos para el cierre final, y después de las presentaciones abriremos la ronda de preguntas-respuestas para todo el panel. ¿Sí? Entonces, sin más, bienvenida y adelante, María Fernanda. Muchas gracias por el espacio. Bueno, entonces yo justo, pues esta es mi presentación, es parte de mi investigación de doctorado y... Ahí está. Sí. Voy a empezar con una muy breve introducción. El objetivo de esta parte de la investigación y de esto que ya ha sido publicado es dar cuenta de la producción del espacio a partir de analizar diferentes procesos como la dispersión, fragmentación y autosegregación y segregación urbana, específicamente en la zona metropolitana de Querétaro, y esto a través de estudiar un par de desarrollos residenciales de lujo en la periferia de la ciudad. Entonces, bueno, a raíz de este objetivo, solo para decir brevemente, pues se basa, digamos, principalmente en la teoría desde la producción del espacio, principalmente desde Lefebvre, y luego, pues digamos, estos 4 procesos de urbanización y el estudio de desarrollos residenciales, sobre todo por el boom inmobiliario que empezó a haber a principios de este siglo, que ha generado parte de estos, digamos, procesos urbanos, ¿no? Entonces, pues rápidamente, digamos, solo para decir que la dispersión, pues es un patrón de urbanización que es centrífugo, ¿no? Entonces va creciendo, digamos, la mancha urbana hacia las periferias. Luego el proceso de fragmentación, solo para que todos entendamos desde dónde parte y el proceso de análisis de esta investigación. La fragmentación, digamos, es una fractura espacial que se da principalmente por barreras físicas, ¿no? El proceso de autosegregación es, digamos, un proceso voluntario que hacen principalmente las clases altas, que justo lo que hacen es cerrar pues, sus condominios residenciales y se separan del resto de población, ¿no? Y la segregación es un proceso involuntario donde se excluyen a ciertas partes de la población que principalmente son clases más bajas. Entonces, como breve contexto de Querétaro y de México, las zonas metropolitanas en México empezaron a constituirse como tal, como zonas metropolitanas, sobre todo a partir de las décadas 1940-1950, y esto a raíz justo de la dispersión urbana, que entonces lo que pasa es que las ciudades empiezan a crecer tanto que pues ya salen de sus límites político-administrativos y entonces se les empieza a dar estos nombres de zonas metropolitanas, y también a raíz de las políticas de vivienda que justo cambiaron desde mediados, pero principalmente finales del siglo pasado, que el gobierno ya no es, digamos, el que construye las casas, sino lo que pasa a partir del neoliberalismo es que se le da el gobierno le da como estas concesiones de construir casas a empresas privadas y entonces el gobierno lo único que hace es dar financiamientos, ¿no? Entonces esto hace que justo quienes decidan creciendo las ciudades y cómo se van a ir desarrollando, pues es el sector inmobiliario y el capital, ¿no? Entonces, bueno, específicamente para el caso de Querétaro, se constituye como zona metropolitana de Querétaro en 1990. Esto, pues, prácticamente es a raíz de las políticas neoliberales y se da por inversiones de la industria, que Querétaro, pues sí, ha sido como un polo de desarrollo industrial, y por la construcción de viviendas para distintas clases sociales en la periferia. Ahorita vamos a ver un mapa. Esto hace que empiece a haber un crecimiento desparramado de la mancha urbana en la zona metropolitana de Querétaro, principalmente, y ahorita vamos a ver los casos de estudio, en propiedad privada y la ejidal, ¿no? Si vemos algunos datos, estos datos, por ejemplo, de cómo ha ido creciendo, digamos, en números y en el precio por metro cuadrado del suelo urbano, estos son datos de TINSA, que es una consultora inmobiliaria. Para el primer trimestre del 2019 estaban en venta
solo para este trimestre, 269 proyectos de desarrollo, o sea, Querétaro sigue creciendo un montón. El precio promedio para ese trimestre del suelo urbano fue de 21.3 pesos por metro cuadrado, y si lo comparamos solo con el trimestre anterior, estaba en 19.6, o sea, el metro cuadrado está también subiendo de precio muchísimo en Querétaro. Ahora, estos mapas, bueno, este primer mapa lo pongo justo para mostrar cómo ha crecido el área urbana en la zona metropolitana de Querétaro. Este es para los años del 70 al 2015, y lo que vemos aquí pues es solo para mostrar en qué momento empieza este crecimiento desparramado de Querétaro, ¿no? Los amarillitos más claros son justo 1970, 1980, que sí está aquí, y a partir de este colorcito, que es como color, pues, medio naranjoso, amarillo, y luego ya están los más naranjas, se ve que es en ese momento cuando ya empieza a dispersarse muchísimo, ¿no? Hasta acá están los naranjas, mientras estaba aquí al principio, en eso de los 70s, 80s, ya para el 90 y 2000s ya se desparrama, ¿no? Y es justo esto lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Y esta es solo para mostrar, bueno, dónde están o dónde estaban y dónde están los parques industriales, ¿no? Cuando empezaron a ponerse los parques industriales, pues estaban en lo que eran las afueras de la ciudad. Ya para ahorita, pues la mancha urbana ya se comió estos parques industriales, pero estos fueron también un motor de crecimiento de Querétaro, ¿no? O sea, los parques industriales también necesitaron infraestructura, vivienda para las clases trabajadoras, pero también para los que llegaban ahí, que eran los capitalistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos procesos fueron los que principalmente promovieron el crecimiento de Querétaro. Ahora, para la investigación y para el objetivo que se planteó, estos fueron los métodos que se siguieron. Primero, bueno, una búsqueda de trabajos que ya hubieran hecho la producción del espacio en la zona metropolitana de Querétaro, y específicamente para los casos de estudio, que ya los voy mencionando, se estudió 2 desarrollos residenciales de lujo, que fueron Cibatá y El Campanario, y se buscó qué había sobre estos temas, ¿no? Habían muy pocos trabajos sobre Cibatá, prácticamente ninguno del Campanario, y los que sí habían, por ejemplo, de la zona metropolitana de Querétaro y así, están más basadas en algunos temas como agua, áreas verdes, etc. Luego, pues hizo el mapeo de nuevos desarrollos residenciales de los que ahorita se estaban como empujando, esto a través de revisar literatura y las imágenes históricas en Google Earth Pro. Luego, ya haciendo este mapeo de los desarrollos, se caracterizaron de acuerdo a las desarrolladoras y también a la clasificación de vivienda que se usa, que tiene que ver con el precio de las viviendas, ¿no? Esto se hizo a través de investigación documental y visitas a las zonas de estudio, y bueno, ya luego se hizo el análisis de esto que les decía, de Cibatá y El Campanario, versus sus entornos aledaños, ¿no? Justo para ver cómo es esta producción del espacio y qué tan diferente está siendo, cómo se está pensando el espacio en Querétaro, y esto a través de analizar la vivienda, usos de suelo, infraestructura, amenidades y el acceso a recursos. Entonces, bueno, este primer mapa, pues eso, lo que se hizo fue, lo que les decía en la diapositiva anterior, mapear cuáles eran los fraccionamientos residenciales que se estaban haciendo en todos los segmentos de vivienda, ¿no? Los segmentos de vivienda, cabe mencionar, son estos los que se utilizan, que tiene que ver, digamos, con el precio de la vivienda, esto que decía, y, digamos, las más baratas son las económicas, luego siguen las popular, tradicional, media, residencial y residencial plus. Entonces aquí, pues en realidad era para cualquier tipo de vivienda, y lo que se hizo fue, bueno, esto, ¿no? Mapearlas con diferentes colores de acuerdo a la desarrolladora inmobiliaria. Y pues aquí lo que se vio es que justo ahorita, digamos, en estos últimos años, el principal motor de crecimiento de Querétaro pues es la vivienda, ¿no? El sector inmobiliario, que está haciendo que se hagan todos estos desarrollos en las afueras de la ciudad, que luego seguramente van a ser, pues eso, estos desarrollos necesitan infraestructura, amenidades, etcétera, y eso hace que pues siga creciendo la mancha urbana, ¿no? También lo que se vio con este mapeo es que son muy pocas las desarrolladoras inmobiliarias que están promoviendo este crecimiento de la zona metropolitana de Querétaro. En realidad son estas 5, que incluso tienen pues algunas, parece ser como relación entre ellas, ¿no? No alcanzamos a ver bien si en realidad eran de los mismos personajes, etcétera, pero bueno, son muy pocas las que están haciendo estos tipos de desarrollo. Y en esta es un mapa que tomamos de TINSA, justo de esta consultora inmobiliaria que les decía,
y la tomamos justo para ver, bueno, cuáles de estos desarrollos son los que se caracterizan por ser residencial plus, que son los más caros, ¿no? Entonces lo que vimos es que están aquí, que sería como en el Campanario, estos que están acá, que son los rojitos, que están en Cibatá, y estos de acá, que están en Juriquilla. Nosotros solo tomamos estos dos porque o sea, lo que hicimos para escoger los casos de estudio sí fue que fueran residencial plus, pero que además estuvieran cercados, ¿no? O sea, que tuvieran bardas perimetrales que restringieran el acceso para personas que no vivían ahí. El caso de Juriquilla, nunca se logró cercar del todo Juriquilla, ¿no? Entonces, en realidad, puede pasar cualquier persona y por eso solo se escogieron estos dos. Ahora bien, voy a empezar con un poco brevemente el análisis, por el tiempo no me voy a quedar mucho en las diapositivas. Aquí tenemos, por ejemplo, o sea, voy a hacer zoom, digamos, como al Campanario y a Cibatá con sus zonas aledañas, ¿no? Entonces voy a empezar con esta. Aquí está el Campanario, está en azul. En amarillo están como las zonas ejidales o barrios, digamos, que están alrededor de estas zonas residencial plus. Y en blanco pusimos algo que llamé como las zonas buffer, que son espacios que, pues digamos, sirven como para seguir protegiendo a los de aquí, que son los más ricos, pues de estas otras zonas, ¿no? O sea, les sirven como para seguirse acercando más allá de sus barreras físicas, les sirven como estas, por eso les llamamos zonas buffer. Entonces, lo que vemos aquí es, por ejemplo, esta es una foto del Campanario, este es Bolaños, Bolaños está acá, e incluso otra forma como de autosegregarse es que aquí hay un barranco, ¿no? Entonces también les funciona como para separarse de estas otras colonias, ¿no? Entonces los tipos de vivienda también son muy claros cómo son diferentes, ¿no? Estos son grandes, espacios verdes, al aire libre, mucho verde, y acá pues son casas en autoconstrucción, etcétera. Acá está el Campanario también con la laborcilla está acá, ¿no? Entonces también se ve el tipo de vivienda como es muy diferente y también cómo ha sido documentado que para seguir construyendo y para seguir ampliando el Campanario se ha documentado en diferentes, sobre todo periódicos regionales de Querétaro, que ha habido mucho robo de tierras, específicamente la laborcilla, despojo, violencia, que incluso con armas de fuego les han quitado sus tierras. Aquí también, este es el caso ahora de Cibatá, con igual ejidos aledaños, Santa Cruz, La Pradera. Aquí está Cibatá, ¿no? Una foto pues un poco más arriba para ver cómo está Cibatá, y el ejido Santa Cruz, y también se ve lo desigual que es, pero también en Santa Cruz se ha documentado que han habido casos de fraude y de despojo también para quitarle sus tierras. Y acá, por ejemplo, Cibatá con La Pradera, que es este de acá, pues también, ¿no? Como los espacios son muy desiguales, en áreas verdes, en vivienda, etc. Y bueno, La Pradera también digamos, fue construida por Casas Geo y pues mucha de la gente que vive en La Pradera incluso va a trabajar a zonas de Cibatá como mano de obra, ¿no? O sea como trabajadoras del hogar, jardineros, seguridad, etc. Respecto, por ejemplo, a recursos, ¿no? O sea, respecto al agua, específicamente en Querétaro, el agua puede ser concesionada a empresas privadas. Entonces, muchas de las desarrolladoras inmobiliarias tienen como una parte de su empresa que es como la que pide las concesiones de agua, ¿no? Está fraccionada como la empresa. Y entonces, para el caso, por ejemplo, del Campanario con, bueno, no, voy a regresarme aquí, Cibatá con el ejido de Santa Cruz, lo que pasó fue que la desarrolladora de Cibatá pidió una concesión al gobierno para dar agua a Cibatá como a un polígono como así, ¿no? A Cibatá incluía Santa Cruz. Le dieron la concesión en el 2009, tenía que pagar como una parte al gobierno y resulta que después le dieron la concesión en 2009, en 2012 la empresa dijo, no, ¿sabes qué? Queremos reducir nuestro polígono de agua, no la cantidad de agua, solo el polígono, y quitaron justo a los ejidos, ¿no? Específicamente a Santa Cruz. Tienen la concesión por 20 años y pueden extenderla a 20 años más todavía después, ¿no? Lo mismo sucede con el agua en el Campanario y la Purísima. Incluso la Purísima, pues también
En las visitas a las zonas de estudio, digamos, también hablamos con gente que vive en la Purísima y lo que nos dijeron es que a raíz de que se les concesionó el agua también a una parte de la hacienda del Campanario, les dieron una concesión de agua, les ha llegado el agua de mala calidad, a goteo, les mandan las aguas residuales, no solo a la Purísima, también a la Laborcilla, ¿no? Les mandan las aguas residuales sin tratar, y nos dijeron que justo esto ha sucedido a raíz de la concesión y a raíz de que se desarrolló el Campanario, ¿no? Antes no les llegaba así el agua. Y bueno, también otra cosa importante, bueno, no lo mencioné, pero Cibatay y el Campanario además tienen campos de golf. No solo tienen cuerpos de agua, ahí sus lagunas y etcétera, también tienen campos de golf. Entonces, mientras que ellos tienen acceso a agua prácticamente, bueno, no sé si limitado, pero sí tienen mucho acceso al agua, tienen sus cuerpos de agua, pues las demás zonas no les está llegando el agua y además sobra decir que Querétaro es una zona desértica, ¿no? Bueno, semidesértica. Sobre riesgos climáticos, Cibatay y el Campanario están como en una loma y entonces esto hace que tengan mejor calidad del aire, pero también que cuando llueve no se inunden, ¿no? O sea, también los que se inundan son los de abajo. Siempre que llueve se inundan los de abajo y estas dos condominios nunca se inundan. También respecto a movilidad, pues es lógico que con estos procesos de dispersión, segregación, etcétera, pues la movilidad llega a estas zonas que están más alejadas y siempre les hacen sus carreteras que solo funcionan para carros, no llega el transporte público, y esto obviamente también hace que, está documentado también, para la zona metropolitana de Querétaro el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero es por el transporte, ¿no? Entonces, pues sí, esto es lo que más contamina en Querétaro. Y la privatización de los espacios públicos. Esta es una foto de un transporte de personal en el Campanario, que la gente que va a trabajar al Campanario pasa, digamos, la seguridad que tienen, y luego se tienen que esperar más adelantito a que este transporte de personal los lleve a cada uno a las casas donde trabajan. El personal no puede caminar, digamos, por los espacios verdes, ni por bueno, no tiene ni siquiera banquetas el Campanario, pero no pueden caminar, los tienen que llevar a cada uno a sus casas y esto hace que ni siquiera la gente que va a trabajar ahí pueda disfrutar ni siquiera un momento de esos espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo es? O sea, también a raíz, digamos, de estos procesos que se han generado de autosegregación con la dispersión y etcétera, se privatizan esos espacios públicos, ¿no? Que antes eran públicos. Y ya para terminar, pues solo decir que justo la calidad de vida urbana se convierte en una mercancía cuando suceden estos procesos en un sistema como el capitalista y que las fronteras pues no solo dividen espacios, sino también van dividiendo a la sociedad, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, Fernanda, por el esfuerzo. Venimos con los tiempos ahí, pero bueno, lograste terminar el tiempo. Bueno, la siguiente presentación, como ya les decía, está a cargo de Alejandro Rivero, de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Urbanización Fragmentada en México, un reto para la sustentabilidad. Entonces, adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas y muchas gracias por estar por aquí. No sé cómo funciona esto. Bueno, pues voy a hablar un poco de algo similar a lo que presentó Fernanda, nada más con otras palabras, igual y con otra forma de entender los mismos conceptos, ¿no? Bueno, espero tantito. Sí. No te estoy tomando el tiempo, Alejandro, ¿eh? No te preocupes. Todavía. ¿Ya? ¿Esa es la primera? ¿Esta es la primera o no? Bueno. Si quieres, bueno, en esta presentación voy a hablar un poco sobre los procesos de ocupación del territorio a través de la expansión de las ciudades en México. O sea, es un estudio longitudinal desde 2001 hasta 2018 en el que tratamos de explicar qué es lo que está sucediendo con la fragmentación o la ocupación del territorio urbano en el país. Esta es una investigación que está en proceso, la estamos desarrollando junto con Luis Guibrunet del Instituto de Geografía y Saúl Basurto de Economía de la UNAM. Bueno, parte de lo que deseo hablar en esta ocasión es sobre qué es lo que nosotros entendemos como una
como una ciudad, como una forma urbana sustentable, o que puede potenciar la sustentabilidad. Hay cierto consenso en la literatura académica alrededor de qué quiere decir una ciudad sustentable y normalmente está asociada con su densidad. O sea, este tipo de gráficas en las que contrastan la cantidad de emisiones de carbono contra la densidad poblacional, pues es algo que está pues, muy presente en la literatura académica. Casi en todos los casos se asume que entre más densa sea una ciudad, menos cantidad de emisiones aporta a la atmósfera. Por lo tanto, pues podríamos considerar que es una forma que tiende a la sustentabilidad. También, pues ustedes saben que las ciudades funcionan a través de procesos de aglomeración, entonces la densidad de las ciudades también permite otras cosas como que el precio de los servicios públicos sea cada vez más bajo, que haya una eficiencia pues sobre todo en la provisión de servicios y el acceso a pues, los beneficios que da la vida urbana, ¿no? En esta ocasión pues voy a hablar de tres tipos fundamentalmente de urbanización. Partimos de la ciudad compacta, que como les acabo de decir, pues consideramos que es la forma urbana sustentable por excelencia, que tiende a propiciar mayores beneficios ambientales y también sociales, pero también existe otro proceso de urbanización que es la suburbanización. Esta es una vertiente de la literatura que es fundamentalmente norteamericana y anglosajona, que parte desde los 50 y ha tenido como busca explicar qué es lo que está ocurriendo con la ocupación del territorio cada vez más alejada del ideal de la forma urbana compacta. Dentro de la suburbanización, pues tenemos dos categorías o dos subcategorías. Una, la fragmentada, que yo la entiendo de forma distinta a la de Fernanda, en la que lo vemos como un proceso de ocupación del territorio contiguo a las zonas compactas, en las que hay vacíos del territorio, en el que se entremezcla lo urbano con lo rural, y es una gradiente que se va difuminando poco a poco hacia lo enteramente rural. Y la urbanización discontinua, desde en la literatura académica suele llamarse como leapfrogging, que es así como de saltitos, ¿no? Como una urbanización que está completamente desconectada de los núcleos urbanos. Y en esta ocasión, bueno, pues yo solamente me voy a referir a la parte fragmentada, ¿no? En su relación con lo compacto. Bueno, dentro de la literatura académica, pues se ha buscado explicar qué es lo que ocurre o qué es lo que hace que ocurra esta urbanización fragmentada, discontinua, etc. Entonces hay muchas rutas posibles explicativas. Yo me voy a centrar en estas cuatro. O sea, en principio, la capacidad municipal. Suponemos que los municipios que tienen una capacidad técnica instalada mayor debería de tener mayores posibilidades de control de su territorio y por lo tanto fomentar una forma urbana que sea benéfica para el medio ambiente y para su población. Entonces, pues aquellos municipios que tengan capacidades técnicas quizás deberían de ser cada vez más compactos y menos fragmentados, ¿no? Por el otro lado, la población urbana. Obviamente, si la población de una ciudad crece, pues entonces necesita más territorio. Entonces, también una de las hipótesis que nos hace generar esto es una ruta explicativa en la que entre mayor sea el crecimiento de la población urbana, pues también necesariamente debería de ocurrir mayor fragmentación del territorio, o sea, en las periferias de los núcleos consolidados. Por el otro lado, una cosa que yo entendí mal hasta hace recientemente poco, que es la fragmentación de la gobernanza. O sea, entre más gobiernos participen dentro del manejo de una misma ciudad, pues puede haber mayor descoordinación entre ellos y por lo tanto menos posibilidades de controlar el territorio. Por lo tanto, las zonas metropolitanas deberían de tener como mayor fragmentación en sus alrededores. Y finalmente, pues las condiciones socioeconómicas, ¿no? O sea, mucho del acceso al suelo urbano pues en México nos dice que pues los sectores de la población con menores recursos tienen menor acceso al suelo urbano consolidado y por lo tanto debería pues tender a fragmentarse el territorio cuando las condiciones socioeconómicas son pues más dispares, ¿no? Donde hay mayores concentraciones de población en precariedad, debería de haber mayor fragmentación del territorio.
Los estudios de fragmentación en México pues, son muy diversos, o sea, no son tantos, pero son diversos, y no sé si ustedes se acuerdan de este reporte de 2012 de la CEDESOL que nos decía que las ciudades mexicanas crecían 10 veces más rápido que su población, bueno, no, 5 veces más rápido que su población. Después, Naciones Unidas hizo un estudio de 305 municipios en los que se determinó que no, que en realidad las ciudades crecen 2.5 veces más rápido en su territorio que su población. Y pues más recientemente hemos encontrado en la literatura que sí, que hay un consenso alrededor de que las ciudades crecen, se expanden más rápido que su población. Sin embargo, no es tan grave hasta llegar al caso de Jaime Sobrino, que dice pues, que no es para tanto, ¿no? O sea, que las ciudades crecen de forma pues que hay casos en los que efectivamente crecen mucho más rápido el territorio que su población, pero pues que no es para tanto y que tampoco impiden el desarrollo sustentable. Nosotros lo que decidimos fue preguntarnos, pues, cómo ha evolucionado esta fragmentación del territorio y qué es lo que explica esta fragmentación. Para eso decidimos ocupar las series de uso de suelo de INEGI durante estas 2 décadas que nos planteamos estudiar. Hicimos una cuadrícula del territorio nacional de 100 hectáreas cada cuadrito, en el que decidimos que todas aquellas cuyo 100% del territorio estuviera ocupado por ciudades, entonces era una ciudad compacta, y todo aquello que estuviera contiguo a las zonas urbanas compactas, pero que tuvieran presencia de otros usos de suelo, pues tendría que ser fragmentado, y todas aquellas que estuvieran alejadas, que no tuvieran conexión directa con las zonas, con este gradiente, pues era discontinuo. Entonces, lo discontinuo no lo ocupamos y con base en esto decidimos hacer un índice de fragmentación en el que pues, determinamos la proporción del territorio que está siendo fragmentado. Después pues, buscamos explicar qué es lo que está ocurriendo. Hicimos un análisis de autocorrelación espacial, tanto global como local, y después hicimos una correlación fraccional tipo panel Probit, no sé qué, para explicar cómo las diferentes rutas explicativas, pues a partir de un análisis estadístico, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Pues encontramos que durante este periodo las zonas, los municipios que tienden a ser compactos se han mantenido en el tiempo, mientras que los municipios que tienden a ser fragmentados o completamente fragmentados, pues han tenido una expansión muy considerable, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando nosotros hacemos el análisis de autocorrelación espacial global, encontramos que sí hay una autocorrelación muy significativa. Y cuando hacemos, o sea, lo que quiere decir es que el entorno geográfico donde está ocurriendo esto, pues importa. Y no solo eso, sino que cuando hacemos la autocorrelación espacial nos damos cuenta que lo que está importando más es que los municipios que más se fragmentan están alrededor de las zonas metropolitanas. Entonces, las metrópolis son pues, agentes fragmentadores del territorio. Y cuando nosotros hacemos la autocorrelación, el análisis tipo panel, con estas 4 hipótesis de las que les hablaba hace rato, pues encontramos que una de las cosas más importantes es pues la capacidad municipal, ¿no? O sea, en contra de lo que nosotros habíamos predicho, entre más capacidad municipal, en este caso demostrada a partir de la vigencia de sus planes de ordenamiento, mayor fragmentación del territorio ocurre. O sea, más descontrol alrededor del territorio está ocurriendo. Y en contra de lo que nosotros habíamos predicho, entre mayor sea el rezago social de un municipio, menor fragmentación. También la proporción de la población urbana, entre más crece la población urbana de los municipios, menor cantidad de fragmentación del municipio ocurre, que también va en contra de lo que nosotros habíamos supuesto. Y otra cosa que sí se corrobora es que los municipios que forman parte de una zona metropolitana tienden a ser pues, fragmentados, ¿no? Y cada vez más fragmentados. Y no sé cuánto tengo de tiempo. Todavía 5 minutos. Pues se me fue muy rápido. Pero bueno, el punto es que atendiendo a las recomendaciones del comité organizador, pues nos pusimos a reflexionar sobre pues cuál es la importancia pues, del impacto social que nosotros estábamos buscando con esta investigación, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que nosotros como científicos lo que queremos es aportar información relevante suficiente para pues mejorar las condiciones en las que estamos construyendo las ciudades. Y no solo eso, sino que nos pusimos a reflexionar sobre el papel que tenemos como formadores de los cuadros que después van a
a fungir como tomadores de decisiones de los municipios. Entonces, creemos que con la información que nosotros estamos desarrollando, podemos aportar a mejorar como las capacidades científicas y técnicas de las personas que toman las decisiones en los municipios, y con esto, pues esperamos, quizás ingenuamente, que eso pues mejore en el tiempo, ¿no? Pero eso es a lo que nosotros le apostamos con nuestra, pues la dimensión de nuestro compromiso social, ¿no? Entonces, otra de las conclusiones que encontramos es que pues sí necesitamos fortalecer el perfil de los tomadores de decisiones, pero también tenemos que replantearnos qué implica la capacidad municipal, ¿no? O sea, no solamente podemos verlo a partir de su suficiencia en la construcción de instrumentos de planeación, sino más bien que esos instrumentos de planeación de verdad sirvan para el bien común. Y pues eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. La verdad es que muy conciso, muy eficiente en el proceso de la exposición de tu tema. Para los que llegaron tarde, comentamos que vamos a hacer la ronda de presentaciones y al final hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, la tercera presentación está a cargo de Marco Antonio Valle, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Fundación Rockefeller en América Latina, análisis de las estrategias de resiliencia urbana latinoamericanas de 100 ciudades resilientes. Él se conecta, lo vamos a tener ya virtual, entonces, en cuanto inicies, Marco Antonio, pues te tomo tiempo y te comento cuando falten 5 minutos. Vale, perfecto. Eh, bien, voy a compartir mi presentación. Entonces, solo un momento y ya. Tengo que entrar a otro dispositivo. Muy bien. Bien, pero ¿sí se me escucha bien ahí? ¿Todo bien? Te escuchamos bien. También tenemos tu presentación aquí. Si prefieres que nosotros la compartamos, solo nos vas diciendo siguiente. ¿Qué te resulta más útil? Me resultaría más útil que sí, que la presenten por mí, por favor. Con mucho gusto. Dame un segundo y la compartimos. Vale, muchísimas gracias. Listo. Ahí debes ver la presentación. Nada más me vas diciendo siguiente lámina y la vamos avanzando, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Para Bien, servirte. como se comentó en un inicio, mi presentación lleva por nombre la Fundación Rockefeller en América Latina, análisis de las estrategias de resiliencia urbana latinoamericanas de 100 Resilience. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, quiero comentar que esta es una investigación que ha ido creciendo. El año pasado presenté este análisis enfocado en ciudades mexicanas y ahora decidió ampliarlo a las ciudades latinoamericanas. La siguiente diapositiva, por favor. Dividí esta presentación, que también quiero comentar aún puntualizar, que sigue en desarrollo, en diferentes partes. En primer lugar, quiero hablar sobre qué es 100 ciudades resilientes, 100 Resilient Cities. Bien, 100 ciudades resilientes es la iniciativa de la Fundación Rockefeller que se implementa desde 2013 hasta el día de hoy. Es parte de su iniciativa global del centenario. Lo que 100 Resilient Cities en un primer momento buscó a través de una inversión de la Fundación Rockefeller. Lamentablemente no hay números duros respecto a la cantidad de dinero, de dólares que invirtió la Fundación Rockefeller en desarrollar esta red de ciudades resilientes. Este es, considero al menos un problema importante de transparencia de la Fundación Rockefeller respecto a 100 ciudades resilientes. Pero a través de esta inversión que ellos llaman inversión sustancial, lograron diferentes objetivos y logran hasta el día de hoy porque siguen trabajando. Aún hay problemas en la actualización del desarrollo y de las metas cumplidas de diferentes estrategias de resiliencia urbana, pero eso lo voy a comentar más adelante. La iniciativa en un primer momento lo que buscaba era contratar a un director de resiliencia que fuera justamente la cabeza encargada
de dirigir operaciones, de establecer medidas de resiliencia en la ciudad justamente de la cual fuera parte. Además de esto, desarrollar una estrategia de resiliencia, acceder a servicios pro bono del sector privado y de ONGs o sociedades, y por otra parte, lograr generar justamente una red que a través de esta red interconectada lograra compartir ideas, innovación y conocimiento a través de la organización. Entonces, remarco, a través de un financiamiento sustancial, la Fundación Rockefeller buscó 4 objetivos para 100 ciudades. Estos serían la contratación de un director de resiliencia, el desarrollo de una estrategia de resiliencia, el acceso a servicios pro bono y además justamente la construcción de una red de conocimiento e innovación que compartiera constantemente sus diferentes eh, sus diferentes descubrimientos respecto a resiliencia urbana. Gracias. Sí. Ahora continúo. En primer lugar, quiero establecer antes una puntualización sobre qué es lo que la Fundación Rockefeller, la Rockefeller Foundation toma como resiliencia urbana. La resiliencia urbana, la definición que ellos mismos dan es la capacidad de los individuos, las comunidades, las instituciones, las empresas y los sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar qué tipo de tensiones crónicas y choques agudos experimentan. Aquí también otra puntualización. La propia ciencia de resilientes define las crisis agudas como eventos repentinos e intensos que amenazan a una comunidad, dígase terremotos, huracanes o atentados. En cambio, las tensiones crónicas debilitan constantemente la estructura de una comunidad con el tiempo. Su efecto no es inmediato, su efecto va constantemente acumulándose como si fuera una bola de nieve. Algo así como el alto desempleo, las redes de seguridad social ilimitada o los transportes de seguridad públicos deficientes. Estos son los dos principales retos que toma en cuenta la Fundación Rockefeller para tratar y construir las diferentes estrategias de resiliencia urbana que desarrolla. Aquí me quedo un momento. Los ejes de trabajo que la propia Fundación Rockefeller ha establecido para 100 ciudades resilientes son 4 ejes. En primer lugar, la planificación de resiliencia con las ciudades. Para este eje se divide en dos, los cuales son herramientas de planificación de resiliencia urbana y programas de planificación de resiliencia urbana. Este eje principalmente lo que prevé es el establecimiento de diferentes indicadores que le permitan a las ciudades medir medir si han logrado establecer medidas o si están bien prevenidas frente a diferentes crisis agudas y tensiones crónicas. Son principalmente indicadores. El segundo eje de trabajo, ciudades resilientes al clima, lo que busca es que las ciudades, a través de diferentes medidas, logren obtener la capacidad de una ciudad para subir, adaptarse y prosperar ante las perturbaciones y tensiones climáticas. Se basa principalmente en 3 ejes: la resiliencia climática, la resiliencia energética y la resiliencia del agua o hídrica. Ya la siguiente lámina, por favor. Los otros 2 ejes tienen por nombre, el tercero es ciudades circulares, que se basa en el análisis de los sistemas alimentarios y además en la gestión de los residuos plásticos o desechos en general, pero si en ciudades resilientes principalmente se basa en los residuos plásticos. Lo que busca este eje de trabajo es construir una economía circular, una economía que no genere residuos y en su lugar reutilice o recicle sus productos. Esto también tiene una problemática a la par, que es buscar maneras inteligentes de la gestión de residuos, que es una de las problemáticas que Ciudades Resilientes ha remarcado respecto a este eje, que aún falta mucho por trabajar respecto a una gestión inteligente de residuos en sus diferentes ciudades. El cuarto punto es ciudades equitativas, que se basa en la resiliencia digital y la oportunidad económica. Lo que busca este eje justamente es que las ciudades, a través de diferentes medidas, a través de diferentes alianzas con agentes de otros sectores, agentes privados, agentes de la academia, eh, logren establecer medidas que reduzcan la desigualdad económica y la desigualdad social. La que sigue, por favor. Bien, ya una vez teniendo en cuenta cuáles son los ejes de trabajo y al menos una breve introducción de qué es 100 ciudades resilientes, voy a hablar sobre el principal tema de análisis eh, de esta presentación.
de manera muy rápida y breve. Las estrategias de resiliencia urbana. Las estrategias de resiliencia urbana, como lo dice aquí en la lámina, son un documento u hoja ruta donde se encuentran diagnósticos que identifican los principales riesgos y vulnerabilidades de una ciudad a fin de establecer medidas. Aquí principalmente lo que se hace es que a través del director de resiliencia, junto con otros agentes, otras personas de igual, del medio de la resiliencia, por así decirlo, buscan establecer una hoja de ruta que les permita a las ciudades establecer y generar medidas y políticas públicas para ser resilientes, o al menos para aumentar su grado de resiliencia en caso de que los indicadores ya lo marquen. La que sigue, por favor. Bien, las diferentes estrategias de resiliencia urbana que se han analizado principalmente dos puntos. Por un lado, se han analizado los principales diagnósticos, problemáticas que Cien Ciudades Resilientes plantea, y por el otro lado, se han analizado los principales puntos en común en torno a la construcción de resiliencia. No voy a hablar precisamente de particularidades específicas de las 18 ciudades que pertenecen a 100 ciudades resilientes en América Latina, sino lo que voy a presentarles a continuación son más bien puntos comunes sobre cómo 100 ciudades resilientes, sus diferentes directores de resiliencia, diferentes agentes de la academia, del gobierno, el gobierno a nivel tanto federal, a nivel municipal, han establecido diferentes medidas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es justamente plantear cuáles son puntos comunes de problemáticas latinoamericanas que CIEN Resilient Series ha contemplado y cuáles han sido sus diferentes puntos comunes para generar una estrategia de resiliencia urbana. Las ciudades, aquí lo pueden ver, son estas 18 ciudades, que son Buenos Aires, Cali, Ciudad Juárez, Colima, Guadalajara, Medellín, Ciudad de México, Monterrey, Montevideo, Panamá, Porto Alegre, Quito, Río de Janeiro, Salvador, San Juan, Santa Fe, Santiago de los Caballeros y la región metropolitana de Santiago de Chile, que hay al menos tres ciudades en las cuales sí me voy a enfocar, precisamente porque entienden la gestión urbana de otra forma, que son el área metropolitana de Guadalajara, la región metropolitana de Santiago y la Ciudad de México. Pero eso en un momento más voy a comentar por qué me enfoco, o al menos quiero puntualizar un aspecto de estas tres ciudades. La siguiente lámina, por favor. Bien, el diagnóstico respecto a las principales problemáticas y vulnerabilidades de América Latina por parte de Cien Resilient Series se basa en dos puntos específicos, que desde el 2015, eh, que se lanza la primera estrategia de resiliencia urbana, que fue la de Río de Janeiro, hasta la fecha, hasta 2024, que se publica la última estrategia de resiliencia urbana, que fue la de Monterrey. Principalmente, 100 ciudades resilientes ubicó dos problemas principales. El principal problema fue la constante violencia que existe en las diferentes ciudades latinoamericanas, enfatizando en al menos la ciudad de Buenos Aires, enfatizando en las ciudades colombianas, el caso de Medellín, Cali y Bogotá, principalmente a raíz del conflicto armado, y en la ciudad de Juárez en México. Estos fueron al menos problemas específicos que se pueden encontrar constantemente en los diagnósticos y análisis de problemáticas de 100 ciudades resilientes. La constante violencia que enfrentan diferentes ciudades. El otro problema que han analizado fue las problemáticas geográficas, principalmente que algunas ciudades sufren constantemente inundaciones, sufren constantemente deslaves, y frente a esto han tenido que generar diferentes medidas, tales como planes hídricos, tales como una reubicación de población frente a estos deslaves. Y bueno, al menos estos son dos de los principales problemas que han analizado Ciencias Resilientes. Evidentemente existen muchos más, tales como la gestión de residuos, tales como la gestión del área metropolitana, la inequidad social, la falta de oportunidades de empleo, entre otros tantos problemas, pero al menos estos dos son los que constantemente se encuentran en los 18 planes, 18 estrategias de resiliencia urbana. La que sigue, por favor. Bien, a continuación les voy a presentar los diferentes planes de acción que han llevado diferentes ciudades y
como lo puntualicé en un inicio, voy a hacer una generalización de estos planes, de cuáles son los diferentes puntos comunes que existen en estos planes para la región latinoamericana. 5 minutos, Marco Antonio. Vale, ya casi acabo. Gracias. Bien, estos diferentes planes de acción tienen, la estrategia tiene el nombre en esta tabla y el año en que se publica. En estos casos voy a dejar, bueno, la tabla aquí está Buenos Aires, que su plan se publica en 2018, Cali en 2018, lo mismo que Ciudad Juárez, lo mismo que, bueno, Colima se publica en 2019, el área metropolitana de Guadalajara se publicó hace 2 años, en 2023, la siguiente lámina, y así diferentes ciudades han publicado sus planes a lo largo de estos años, del 2015 hasta la fecha. En algunos casos no logré encontrar en las estrategias de resiliencia urbana el año específico en que se publican sus planes. Entonces, eso sí también fue un problema de estas estrategias de resiliencia urbana, que no hay un año, por lo cual no se puede analizar bien qué tanto se ha avanzado desde ese año en materia de medidas de resiliencia urbana. La siguiente lámina, por favor. Y una más. Listo. Estos son los diferentes planes que se han desarrollado a lo largo de estos 10 años de Ciencias Resilientes, que si bien la iniciativa se lanza en 2013, es hasta 2015 que se publica la primera estrategia de resiliencia urbana en América Latina, la cual justamente fue la de Río de Janeiro. La última que les comenté anteriormente fue la de Monterrey, que se publicó a finales del año pasado. Ya la siguiente diapositiva, por favor. Y ya una vez habiendo hecho un panorama general del trabajo de la Fundación Rockefeller, quiero hablar de las diferentes conclusiones a través de 2 puntos. Las áreas de oportunidad y las problemáticas que existen respecto al trabajo de la Fundación Rockefeller. En las problemáticas, uno de los principales desafíos que se puede encontrar al investigar el trabajo de la Fundación Rockefeller a través de 100 ciudades resilientes es la falta de transparencia o la falta de actualización en sus portales. Toda la información que he obtenido la he obtenido a través del portal 100 ciudades resilientes, 100 Resilience Series, pero falta muchísima actualización respecto a algunas ciudades, falta actualización sobre el avance de las mismas, ya que si alguien navega a través del portal, lo que puede encontrar justamente es una especie de perfil de la ciudad. Hasta abajo puede encontrar la estrategia de resiliencia urbana, pero no va a lograr encontrar si han habido avances, la cantidad de inversión de 100 ciudades resilientes para cada ciudad. Y bueno, al menos esto es una problemática respecto a la falta de actualización. Y ya el último punto que quiero comentar es en generalidades de los diferentes planes. Al menos a nivel latinoamericano podemos encontrar que las ciudades se enfocan en diferentes puntos, tales como lo son la movilidad urbana, la economía circular, la seguridad humana y la gestión de riesgos, el desarrollo económico y la competitividad, a la par de la cultura de la paz y también lograr que las estrategias de resiliencia urbana de alguna manera empalmen o justamente sean paralelas a los ODS del 2030. El último punto que quiero comentar es algo que sí me parece interesante respecto a las 3 ciudades que comenté anteriormente, y es que todas las restantes 15 ciudades se entienden como una ciudad nada más. En cambio, las ciudades como Santiago, la Ciudad de México y el área metropolitana de Guadalajara, lo que entienden, y esto me parece algo importante de remarcar, es que entienden que no pueden administrar su ciudad nada más entendiendo como su ciudad. Entienden que sencillamente la administración urbana de sus ciudades también debe de enfocarse hacia las diferentes metrópolis que tienen alrededor. El caso de la Ciudad de México, justamente entender que tiene una metrópoli alrededor como es el Estado de México y entonces entiende su gestión de esta forma. Lo mismo que el área metropolitana de Guadalajara, que amplía un poco más el horizonte de esta misma, y lo mismo con la región metropolitana de Santiago. Bueno, ya con esto yo concluyo que consideraría importante que estas mismas puntualizaciones de entender a la ciudad como algo más grande que solo la metrópoli demarcada políticamente es algo necesario y importante para la creación de una estrategia de resiliencia urbana. Y ya con eso yo concluyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio. Seguimos con la última presentación, densidad urbana
resolviendo la movilidad y la accesibilidad, que está a cargo de Iván Isaac Amador, del Colegio de Urbanistas. Adelante, Iván, por favor. Muchas gracias. A mí me gustaría compartir yo mi presentación, si no tienen problema, y también pedirles si pueden abrir la cámara del auditorio. Lamentablemente no pude finalmente, muchas gracias, no pude estar por allá finalmente, pero les agradezco mucho la oportunidad y bueno, les cuento brevemente para hacer la introducción de cómo llegamos a esto y me gusta ahí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos bien. Entonces, perfecto. Pues les cuento brevemente un poquito el contexto de cómo llegamos a lo que quiero platicarles para que la narrativa sea un poquito más amena y bueno. Eh, yo trabajo en A911, aparte de haber estudiado urbanismo y ser parte del Colegio de Urbanistas, que es un despacho de 60 profesionales en donde hacemos arquitectura, urbanismo, movilidad, paisaje e investigación. Yo dirijo el área de movilidad, pero de la mano de movilidad nos hemos puesto a trabajar en todas estas áreas de manera conjunta. Y por azares del destino llegamos a Mérida en 2019 para transformar el sistema de transporte público. El sistema de transporte público que ven del lado izquierdo, que era, digamos, cómo funcionaba de manera tradicional con un esquema pues muy lamentable que se da en Latinoamérica, pasó a ser el que está del lado derecho, minimizando las rutas, aumentando la cobertura y transformando la movilidad. Nos echamos 3 años en Mérida para poder lograr esto y ahorita está rankeado como el mejor sistema de transporte público de México. Para no hacer el cuento largo, digo, desde tener una app en donde puedes seguir en tiempo real a los buses, lograr cambiar más del 80% de la flota y estar en pláticas para que eso termine de cambiar el 100% en los siguientes 2 años, blindar el tema para que ningún gobierno pueda transformarlo. Y bueno, todo dado a través de un convencimiento que se hizo de las autoridades de meterle un subsidio de casi 1,000 millones de pesos al año, que para nosotros es la única forma de transformar el transporte público de manera integral. Pero bueno, cuando estábamos ya, digamos, con la operación del vaivén en Mérida en 2021 ya, y yo de hecho estaba viviendo en Mérida para esto, el gobierno nos preguntó, listo, pues ya tenemos el sistema de transporte público, ya está en vías de transformarse. ¿Qué más le hace falta a Mérida para tener una mejor movilidad? Y de aquí surge un poquito lo que quiero compartirles en esta presentación. Entonces, hicimos una lluvia de ideas de qué le hace falta a Mérida para tener una mejor movilidad. Y desde luego que salieron muchas cosas. Oye, desde cuestiones que sigan fomentando el transporte público, temas de seguridad vial, temas ciclistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de darle muchas vueltas y analizando, digamos, muchos casos y muchas otras cosas que habíamos hecho a lo largo de los años, definitivamente nuestra respuesta al gobernador fue, pues lo que le hace falta a Mérida para mejorar su movilidad es densidad urbana. No hay otra solución que realmente vaya a transformar y Mérida realmente está muy rezagada en un tema de densidad urbana. Se lo explicamos de manera sencilla y seguramente ustedes tendrán hasta mayores expertise en cómo explicar esto, pero bueno, le dijimos, oye, pues mira, tu ciudad en general es la de la izquierda, en donde la gente vive en casas, eso causa una dispersión urbana que genera mayor territorio a ocupar y por lo tanto la movilidad se vuelve más compleja. Del lado derecho tienes más vivienda vertical, en donde eso hace que se puedan aglomerar de manera más cercana y pues se logre una movilidad mucho más eficiente. Le dijimos de entrada, oye, pues mira, los costos que calculamos de manera internacional, pues nos dan estas cifras. Del lado izquierdo, vivir en casas causa estos montos y del lado derecho, vivir en departamentos causa estos montos. Estamos hablando de todo, desde cuestiones de agua hasta cuestiones de bomberos, seguridad, incluso pasando por temas de movilidad como banquetas y vialidades. Más o menos
la relación es de casi 1 a 3. Entonces, imagínate que mañana dice, oye, quiero mover todas mis banquetas, repavimentarlas, hacerlas increíbles. Bueno, si tienes una ciudad de casas, te vas a gastar 3 veces a que si tuvieras una ciudad de departamentos. Pero le dijimos también, mira, déjanos contarte nuestra propia experiencia de cómo lo vive un ciudadano a diario. Por ejemplo, yo, que parte de mi familia es del norte, cuando vamos a Monterrey, un domingo normal en nuestra vida, digamos, de familia es, oh, pues vamos a comer a algún restaurante donde los niños puedan estar en un área de juegos, después vamos a algún parque, después vamos al supermercado y regresamos, todo caminando. Ok, ¿qué implica hacerlo en una colonia tradicional como la Francisco Villa en el Valle de Santa Lucía en Monterrey? Hablamos de 1 hora 27 minutos solo de trayecto. Ahora, yo vivía en Mérida y hacíamos una cosa similar. Oye, listo, pues vamos caminando a algo de comida rápida, después podemos ir al parque y después podemos ir al supermercado y regresar a casa caminando. Esto en la zona norte de Mérida. ¿De cuánto estamos hablando? De 1 hora 8 minutos. Y finalmente, que es donde vivo ahora y también había vivido antes de Mérida, en Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, que es una de las más densas, de las demarcaciones más densas del país, hacemos lo mismo, caminamos a un lugar de comida rápida, después vamos al parque, finalmente vamos al supermercado y regresamos a casa. Esto lo hacemos en 37 minutos, que si nos vamos contra los anteriores, pues es menos de la mitad de lo que tardas en los anteriores. Ahora, lo que queremos decirles con esto es que al aglomerar con densidad, los servicios también se vuelven más cercanos porque hay mayor demanda para ellos. Si yo quiero poner un restaurante en una zona de casas, pues lo que yo pueda abarcar en 1 kilómetro a la redonda son muy pocos potenciales clientes contra ponerlo en una zona de departamentos. Aumenta la cantidad de gente que vive cerca. Entonces, de esa forma, pues hace que, a diferencia de las zonas horizontales donde hay puras casas, pues la aglomeración de comercios, de servicios, de, digamos, todo, en donde hay mayor densidad urbana, pues se vuelva mucho más fácil de acceder. Aquí para plantearles una tabla muy sencilla de viviendas unifamiliares, es decir, casas contra departamentos. En Benito Juárez, la alcaldía en Ciudad de México, pues estamos hablando que los departamentos son por mucho la mayor cantidad de espacios en donde la gente vive. Por ahí casi hasta el final de la tabla vemos a Mérida, en donde más bien está al revés, incluso tenía un 1% de unidades de departamento. Ahora algunos dicen, oye, no queremos vivir apretados, no queremos fomentar un tema de vivir apretados en departamentos. Le digo, bueno, eso puede tener algunas variantes, porque vivir apretados no tiene nada más que ver con vivir en vertical contra vivir en horizontal. Por ejemplo, aquí hay un tema de hacinamiento en donde decimos, oye, por cierto, el hacinamiento que es, digamos, qué tan apretadas están las familias, en Benito Juárez es muy bajo, comparado, por ejemplo, en Chimalhuacán, donde viven en casas casi todos, pero pues el hacinamiento es mucho, ¿no? Hay muchas personas compartiendo las mismas habitaciones. Digo, hicimos algunos análisis aislados y más o menos mapeamos en 500 metros a la redonda, que es una distancia caminable aceptada por organismos internacionales, en diferentes ciudades del país, pues digo, por decir algo, el tema de los Oxxos, que desde luego hay mucha contrariedad en por qué se hace esto, pero es un centro de consumo muy popular en restaurantes formales y hasta en unidades económicas, que tiene que ver con muchos empleos. Y desde luego que Benito Juárez salió ganando en todos estos. Nuevamente, Benito Juárez pues tiene una densidad muy alta, de las más altas del país. Desde luego, pues Mérida tiene muy pocos. Entonces tú dices, oye, a 500 metros yo puedo tener 81 Oxxos. Pues bueno, o sea, digo, en el promedio de lo que nos da, claro, a veces ves Oxxo cada cuadra y media. Entonces es bastante. ¿Por qué se da todo esto? ¿Por qué no vivimos en departamentos? Básicamente por nuestra cercanía con Estados Unidos y lo que eso nos ha causado en el imaginario colectivo que tiene que ver con cómo formar nuestras ciudades
y lo que aspiramos como personas, como individuos. Yo digo que este es el dúo maligno, que es tener casa unifamiliar y coche. Y este es el sueño americano. Y en Latinoamérica lo hemos vuelto la religión. Si tú no tienes casa y coche, no eres nadie en la vida, en el colectivo, en el pensamiento colectivo latinoamericano. Esto es el éxito. Esto es lo que te asegura que ya lograste algo. Entonces, cambiar esta tendencia es muy difícil por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Digo, si vemos ya ejemplos, por ejemplo, internacionales, en donde Europa, por ejemplo, sale ahí con densidades muy altas, pues desde luego que empezamos a ver que las ciudades estadounidenses pues están muy abajo de la tabla. Entonces, ya son, digamos, cuestiones que tenemos que atacar de fondo en el imaginario colectivo, en nuestro pensamiento. Ahora, nada más para cerrar esta presentación, lo que quiero decirles es lo que hemos logrado en los últimos 10 años, 10, 15 años, atacando justo este tema. Bien sabrán que, por ejemplo, en los 90s y 2000s, pues desarrolladores como Geo, Ara, etcétera, que de hecho María Fernanda mencionó en algunos casos, algunos de ellos, tenían esta tradición de construir vivienda de interés social en las periferias. Bueno, hablamos con Ara hace alrededor de 15 años y le dijimos, Ara, date la oportunidad de hacer vivienda social en zonas centrales. Ahora, la única forma de que lo logres es a través de vivienda vertical. Y bueno, se hizo el proyecto, se logró convencer, Ara entró un poquito con miedo, ya saben, los primeros meses con las primeras torres, oye, difícilmente se van a vender, no creo que vayamos a lograrlo. El precio era más o menos de 1.8 veces lo que costaba una casa en la periferia por un departamento en una zona mucho más central. Entonces, después de que inauguraron la primera torre y se vendió como pan caliente, desde luego que hicieron las otras 5 unidades. ¿Dónde 5 está minutos, Iván. esto? Gracias. Esto está en Iztacalco, muy cerca de la línea 2 del Metrobús de Ciudad de México, a prácticamente 550 metros de 2 estaciones. Y se lograron 738 viviendas. Fue un gran éxito y le dijimos, hagamos el segundo. Entonces se hizo integrar a Iztapalapa, que también se vendió rapidísimo. Ya estamos hablando de 620 unidades. Esto está a menos de 500 metros de 2 estaciones del metro. Y finalmente logramos, y esto fue la cereza en el pastel, esto ya dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, que para los que estén familiarizados, la alcaldía Cuauhtémoc es donde está el centro en Ciudad de México, es donde está el Zócalo. Ahora, aquí se lograron también vender viviendas de alrededor de 700,000 pesos, cuando en las periferias eran de alrededor de 400,000 pesos, estando a menos de 500, a menos de 80 metros del metro Lázaro Cárdenas y digamos en una zona muy central. Esto está a 300 metros de la alcaldía Benito Juárez, con todo el tema del hospitalario del siglo XXI ahí muy cerca. Entonces, bueno, logramos estas tres viviendas de interés social en zonas centrales que le han cambiado la vida a por lo menos 1,000 familias que han estado pudiendo acceder a trabajos, escuela, comercio, etcétera, prácticamente en trayectos que les repercutían antes más de 1 hora y media y que ahora lo pueden hacer en menos de 40 minutos, según las encuestas que llegamos a hacer. Para terminar, les cuento de otros más que hemos logrado hacer en los últimos 5 años. Este que está en Guadalajara y es Pablo Neruda, logramos aquí también transformar un tema en la cantidad de cajones, que históricamente era algo que fomentaba la movilidad en auto. En Pablo Neruda logramos tener 217 viviendas con solo 148 cajones, gracias a que Zapopan y Guadalajara modificaron su reglamento. Hicimos otro más que se llama Providencia, que tiene 258 unidades y solo tiene 147 cajones. Pero de estos tres, el tercero es el que se lo llevó por más.
está a una cuadra de Reforma en la Ciudad de México, es vivienda en renta y tiene 268 viviendas y solo 48 cajones de estacionamiento. Al principio los desarrolladores nos decían, oye, nadie me los va a rentar, todo el mundo tiene coche. No, 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 esto está en las zonas centrales. Date la oportunidad de hacer un edificio en donde no entierres millones de pesos en estacionamiento a costa de pensar que todo el mundo necesita un coche. Entonces, el éxito de esto es que caminando la gente logra llegar a muchos de los lugares que necesita. Comercios, escuelas, restaurantes, tiendas, etcétera. Les cuento de uno último para cerrar esta presentación, que este está en obra ahorita, que es un edificio de vivienda de alto nivel sobre Reforma, que es tal vez la avenida más cara en el país, en donde el gobierno originalmente solo tenía permitido que se construyeran 3 pisos menos de los que se ven ahorita. El gobierno le ofreció, a través de un instrumento llamado Pruvi, al desarrollador, oye, te dejo construir 3 niveles adicionales si me regalas toda la planta baja para vivienda de interés social. El desarrollador, desde luego que lo hizo, está vendiendo ahora 123 viviendas, pero el gobierno se quedó con 14 viviendas en planta baja que va a regalar. No le costaron absolutamente nada al gobierno y va a regalar. Este instrumento tiene todavía muchas cosas que aprender. Claro, ¿cómo vas a hacer que no se vendan enseguida? Oye, no me encanta que hayan aumentado tanto la cantidad de departamentos privados. Hay mucho que todavía se tiene que ver de este instrumento, pero hoy en día va a haber esas familias teniendo una vivienda en Reforma de interés social gracias a un instrumento de este estilo. Digo, tendría nada más que decirles para cerrar que yo creo que mucho se tiene que ver también con la iniciativa privada, que es la que está haciendo la vivienda. Si bien el gobierno y hay tendencias de que Infonavit regrese a construir, también se tiene que ver con la iniciativa privada, se tienen que hacer acuerdos, se tienen que tener pláticas y lograr transformar cómo estamos moldeando las ciudades mexicanas. Les agradezco mucho el tiempo, quedo pendiente para preguntas también. Muchas gracias, Iván. Gracias a los 4 ponentes por ceñirse a los tiempos. Entonces, abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Si quieren pasar, por favor, Alejandro y María Fernanda, y allá Iván y Marco, pues estarán en línea. Sí, Gracias. adelante, Lourdes, por favor. Gracias. Buenos días. No sé si está prendido, sí está, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero gracias a los 4 ponentes por presentar su trabajo. Muy interesantes todos. Sí tengo preguntas muy puntuales y para no tomar mucho tiempo, como es pregunta para cada uno, me la voy a echar rápido. Sí. Para María Fernanda, respecto a la segregación urbana, en tu trabajo, en el título, en el trabajo que compartes, hablan de autosegregación. En el caso del trabajo y de esta urbanización, de estas colonias, fraccionamientos, ¿por qué autosegregación? O sea, ¿en qué basarías por qué el concepto autosegregación? Y desde su estudio y desde los resultados de su trabajo, ¿visualizan alguna alternativa que pueda un poco paliar las consecuencias de esta segregación urbana? En el caso de Alejandro, muchas gracias, me encantó, me gustaría leerlo más completo, si lo publicas, me gustó mucho, de la urbanización fragmentada. Me queda la pregunta, ¿cuál es la fuente de información de la vigencia de los planes? Estamos hablando de 2.470 municipios en el país, ¿y cuál es la fuente de información? Porque muchas veces las páginas de los gobiernos locales no la tienen. Y si consideraron el índice de desempeño de gobiernos locales de INEGI, y si no, ¿por qué? Como fuente de información para el tema de gobernanza, ¿no? Mario Antonio, nos hablas de la estrategia Rockefeller para 100 ciudades. Bueno, Ciudad Juárez, Chihuahua también fue una de las 100 ciudades favorecidas con el financiamiento, pero como hablas de la estrategia de resiliencia,
¿qué opinas que una vez que se acaba el financiamiento por parte de Rockefeller, por lo general las coordinaciones de resiliencia para seguir con los trabajos, pues se quedan sin uñas, ¿no? O sea, se quedan sin el dinero, y si los gobiernos locales y a nivel nacional no hay una política sobre resiliencia, pues prácticamente se quedan sin nada, o sea, no pueden continuar los trabajos. Así ocurre en el caso de la Coordinación de Resiliencia en Ciudad Juárez, que hizo un gran trabajo, pero se acabó el financiamiento y ahora ¿cómo le hago, no? Nos dice la directora de Resiliencia. En el caso de Iván, bueno, sí, muy interesante lo de movilidad y esto, pero a mí me quedan varios cuestionamientos, hasta hay un poco de disenso respetuosamente, Iván, cuando señalas de que nuestro modelo de urbanización es porque estamos cercanos a Estados Unidos. Yo creo que es un poco más amplio y es multifactorial, ¿no? Y también es una cuestión cultural. En el caso de la ciudad de Chihuahua, que estuvimos trabajando hace unos años, sí se revisó la propuesta de densificación urbana, pero justamente la ciudad de Chihuahua, que creció desde un ámbito rural y mucha de la población y esto, la cuestión cultural, las familias no están dispuestas a vivir en vivienda vertical, y no es por ese modelo de casa y carro, sino es porque simplemente sus costumbres, su cultura, tienen sus huertas, tienen sus plantas, tienen sus animales, entonces no están, entonces creo que es multifactorial y es mucho más complejo, ¿no? Gracias, para no tomar más tiempo. Muy bien, muchas gracias. Tomamos otra pregunta. Isabel Ramírez, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Me encantó cómo estuvo organizada la mesa porque justamente nos lleva, o sea, hay un debate entre las cuatro personas que expusieron muy claro, ¿no? Se responden unos a otros. En particular, bueno, quiero preguntarle a Alejandro, me sorprendió, si es un poco contraintuitivo, ¿no? Que entre más capacidad municipal haya más fragmentación, en este sentido que lo han presentado realmente todos, ¿no? Una fragmentación que no contribuye a una buena calidad de vida. Entonces, ¿cómo ves tú ahora que cada vez se requieren estos instrumentos de planeación, no tanto en una búsqueda, o puede que sí, en el discurso está que eso es una búsqueda de la sustentabilidad, pero que en la realidad son más instrumentos para luego poder acceder a fondos públicos? O sea, ¿cómo ves tú que se sigan ampliando entonces estas aparentes capacidades institucionales como un incentivo perverso para seguir generando esto? Bueno, reiteraría las preguntas de Lourdes, y entonces nada más abonaría a Iván, por favor. También yo creo que hay una cuestión cultural mucho más amplia, mucho más diversa en esto, que se contrapone un poco con cosas que veíamos ayer, ¿no? Sobre huertos urbanos o algunas cuestiones. Y yo quisiera preguntarte si en estos ejemplos exitosos que lo parecen en términos comerciales, y seguramente también en la calidad de vida de las personas que han podido acceder a esas nuevas torres tan centrales en espacios pues muy atractivos. ¿Cuál ha sido la resistencia de los habitantes previos? A lo mejor estoy un poco familiarizada con los casos de Guadalajara, que siempre hay más, pues hay una presión sobre el espacio público, las redes de distribución de agua no están previstas para esta cantidad de nuevas viviendas. Entonces, ¿cuál ha sido la resistencia? Y entonces, en términos sociales, porque no nada más en términos económicos, ¿cuál es el encuentro o el desencuentro entre los nuevos habitantes y los habitantes previos? Y muchas gracias a las cuatro personas. Muchas gracias. Julio, creo que tenía también ahí una pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que se ha escuchado acá. Tengo dos preguntas. La primera, para Alejandro. Cuando habla de rezago social y fragmentación, me sorprendió un montón, porque normalmente en los estudios en los que yo participo, que es de peligro, vulnerabilidad y riesgo, muchas veces, mientras más rezago social, más vulnerabilidad.
Y entonces me pregunto, ¿la fragmentación cómo influye? Quizás como fenómeno secundario. Entonces la pregunta concreta es, ¿crees que la fragmentación pueda ser una variable que se deba incluir o que pueda incluirse y que dé resultados en peligro, vulnerabilidad y riesgo en este tipo de estudios? Y lo segundo, para Iván, habló de propuestas que al final se condensaron en la densidad urbana, pero la propuesta que se le hizo al gobierno fue de cambiar la estructura de la ciudad, el entramado, reorganizarlo, o era futuro. O sea, los estudios llegaron a la conclusión que era la densidad lo que al final resumía todo, pero la propuesta concreta ¿cuál fue? Cambiar la ciudad, reorganizarla, concentrar la población, o es a futuro en las próximas construcciones. ¿Cómo fue esa propuesta? Gracias. Gracias. Cerramos esta primera ronda. Bueno, hay dos más, Daniela y luego Mike, y ahí cerramos para poder de alguna manera darle la palabra a los ponentes. Okay. Oye, nada más bueno, de los demás, felicidades, pero mi pregunta solo va reiterada a María Fernanda con el caso de Querétaro. Me interesa porque yo bueno, mi terruño es Querétaro, entonces de allá vengo. Y todo el tema que mencionaste, pues lo he vivido, porque incluso también mi mamá reside en las zonas donde tú muestraste, de Cibatá, La Pradera y ese caso, pero la pregunta va más allá de todo lo que han estudiado y han visto que sí es un gran problema, y aparte ahorita ya no solo está Cibatá, sino Preserve, el nuevo refugio, Saquia, y se sigue yendo hasta el aeropuerto, y que incluso al lado de las Borsillas acaban de construir otros 2 nuevos fraccionamientos, que, que ahí quedó también encerrada una fábrica de clavos. Entonces, ¿cómo tú con este estudio puedes hacer que se socialice y para que las personas y los que hacen, los desarrolladores y el gobierno que hacen todo el plan de manejo, sí tomen en cuenta toda pues sí, la sociedad, a las personas, para que haya movilidad, porque ahí no se puede mover si no hay coches, no hay buenas banquetas, no puedes caminar pues a gusto sin que te vaya a atropellar un coche? ¿Cómo? ¿Es en serio? Entonces, qué tú les dirías y cómo lo socializarías para que ya no siga habiendo estos casos? Gracias. Muchas gracias a todos, el cuatro. And fantastic this meeting because these four presentations overlap and interconnect so well. But I guess my question is a general one, but probably to Alejandro directly, because you had a very interesting statistic which struck me, that the expansion of the city, the size of the cities is 2.5 times greater than the population increase for Mexico and other places. But don't you see this? I can also see this as a very positive result of institutional recognition, administrative recognition by municipalities, that their need to manage the city is not just the city. I think I don't know, this is a question to you, but in comparison over the last 50 years or maybe 100 years, city corporations, city administrations have recognized that you can't just manage the small area. But you have to consider the larger area, and especially for things like recreation, but also for water, for other products which come in. So the actual definition of a city, not a definition, but the identification of a city is completely different from what it was before. And I'm also thinking for your case, and maybe some of the other ones, when you're talking about these changes, it would be more interesting to see changes in density within the original boundaries of the city, rather than just say the city is now much less dense. No, but the original city maybe is not. Maybe is. I don't know. But the basic fact is the cities, the area called the city, with an administration, with a government, is a completely different place from what it was before. And maybe this is a very positive thing, rather than seeing it as de-densification. And so, no, it's institutional recognition that the governance of the city has to be not just the original part, but all the surrounding areas.
muchas gracias. Pues entonces damos ya la palabra a los ponentes, yo creo que en el mismo orden, ¿no? Entonces, iniciamos con María Fernanda y seguimos, digamos, en ese orden para dar respuesta. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sobre la cuestión de la autosegregación, justo pusimos esta parte de segregación y autosegregación porque en el caso de Querétaro se dan a la par, ¿no? Hay veces que la segregación puede no ir con una autosegregación o muchas veces sí van a la par, pero la segregación no necesariamente tiene que ir a la par de estos límites o barreras físicas, ¿no? O sea, la segregación incluso puede darse sin barreras, ¿no? Es una exclusión, una discriminación hacia las clases más bajas, ¿no? En el caso de Querétaro y con pues, estos condominios que estudiamos, pues sí hay una clara autosegregación, ¿no? O sea, no es solo suficiente esta discriminación que se puede dar con tratos, con incluso tener solo un barranco o cosas así, sino si hay una autosegregación clara de poner muros. O sea, en el caso del campanario, por ejemplo, está completamente cercado, tiene un muro de piedra, lo puse en una de las últimas fotos, luego una reja, luego está electrificado y además tiene cámaras, ¿no? Entonces, eso causa algo que una autora, investigadora brasileña que se apellida Caldeira, dice que es una falsa sensación de seguridad que les da, ¿no? Es falsa porque en realidad pues salen de ahí y ya no tienen esa barrera, ¿no? Entonces es una falsa como sensación de seguridad que les da a los que viven ahí. Por eso utilizamos el concepto de autosegregación. No sé si con eso lo respondo. Ok. Sobre la cuestión de qué se puede hacer, creo que estaba muy relacionada como la segunda pregunta y tu pregunta también, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer o cómo socializarlo? Creo que es algo justo muy difícil, sobre todo porque es una cuestión del propio sistema, ¿no? Es algo que es sistémico en realidad. Entonces, no es que solo sean las desarrolladoras, pero hay intereses detrás y el interés detrás además es el capitalismo en sí mismo, ¿no? O sea, que queramos o no, o sea, aunque tengamos estas pequeñas cosas que podamos hacer para sentirnos fuera del sistema capitalista, en realidad es algo sistémico, o sea, es mundial, es global, ¿no? Entonces, pues creo que diría Lefebvre, justo como para cambiar el espacio es necesario cambiar a la sociedad, ¿no? Y esto quiere decir que además, o sea, el espacio, y de nuevo retomando a Lefebvre, para Lefebvre el espacio social es un producto social, ¿no? O sea, el espacio se produce socialmente, ¿no? No es solo un espacio que está ahí y que uno puede solo, o sea, que es como un contenedor de cosas, sino el espacio se produce mediante las relaciones sociales. Y si las relaciones sociales están inmersas en relaciones capitalistas, pues es muy difícil que podamos hacer algo. Pero creo, o sea, y respondiendo a la pregunta y siendo consciente de que es algo muy difícil poderlo cambiar, que siquiera poder visibilizarlos, o sea, muchos de estos casos no salen de la gente que lo sufre, ¿no? O sea, por ejemplo, los casos de despojo, de fraude que han habido de los ejidatarios, pues ha sido solamente mencionado por periódicos muy locales, ¿no? Incluso creo que fue para el campanario, no recuerdo bien, pero creo que sí, que cuando lo empezaron a construir había gente de los ejidos cercanos que cuando le pusieron los muros, pues hubo gente que, y en esto de que, digamos, estos tipos de procesos cambian también los modos de vida de las personas, había gente que antes de que estuviera, pues, el campanario, pues, caminaba por ahí para llegar a donde sea que iba a ir, ¿no? A trabajar o lo que fuera. Cuando pusieron los muros, hubo dos jóvenes que dijeron como, pues es que este es mi camino y si no tengo que, además el campanario es gigante, ¿no? Tengo que, pues, darle toda la vuelta y no me es redituable. Entonces decidieron como solo cruzar y literal los guardias de seguridad del campanario los mataron a balazos. Eso claro que no se supo, o sea, estaba en un solo periódico que yo encontré, pero no estaba en más, ¿no? Y entonces creo que también visibilizarlo, decirlo y no normalizarlo, ¿no? O sea, porque uno incluso va por Querétaro y va, mira, pues aquí ya están haciendo otro, y como que se normaliza, ¿no? Pero no normalizarlo y ser conscientes y tener una capacidad crítica de entender por qué está sucediendo, los movimientos sociales, o sea, que la gente se organice, no solo la gente que es la afectada, sino pues en el caso de Querétaro, gente que, bueno, quizás no es en mi ejido en el que lo están haciendo, pero sí está sucediendo en otros, ¿no? O sea, esta capacidad de movilización social y retomando de nuevo a Lefebvre y reconociendo que el espacio es algo social,
las movilizaciones sociales pues también son muy importantes, ¿no? O sea, y poder, pues eso, visibilizarlo, y creo que son cosas que podemos ir haciendo, y no es que una persona vaya a cambiar las cosas, sino es eh, algo muy sistémico que necesita más que una sola persona, ¿no? ¿Voy yo? Pues ya me subiste el nivel del debate, entonces, a ver. De Lourdes, el índice INEGI, la verdad es que no sabía de su existencia, entonces lo voy a considerar, voy a tomar nota y lo voy a pues incluirlo en el análisis. Sobre las fuentes de los programas municipales de desarrollo urbano y como se llamen, porque digo, cada estado tiene su propia forma de denominarlos, fueron varias fuentes, o han sido varias fuentes. Empezamos a mano, o sea, buscando municipio por municipio, gracias a la colaboración de servidores sociales. Bueno, hicimos toda la búsqueda de cada uno de los municipios con ciertas palabras clave para encontrarlos. Yo hice 2 scripts en Python para hacer web scraping, para buscar en todas las páginas de gobierno del país y de los municipios y de los estados. Y otra que excluía las páginas gubernamentales. Y la otra fuente, que esa es la que menos réditos nos ha dado, es hacer, ¿cómo se llama? Pedidos de acceso a la información pública a cada uno de los congresos. Eso. Y bueno, no nos han respondido, pero también la otra fuente es la revisión de los periódicos oficiales de los estados, porque ahí es donde se publican cuando entran en vigor, y ahí sabemos pues la vigencia y todas estas cosas, a pesar de que los textos completos de los programas nunca están, y mucho menos la parte cartográfica, ¿no? Que también nos interesaría. En cuanto a la capacidad institucional, creo que nos tenemos que cuestionar el papel de los instrumentos de planeación, ¿no? O sea, ¿para qué los hacemos? Creo que una de sus funciones es dar certeza jurídica a la inversión. Entonces, como lo hemos visto en múltiples ocasiones, normalmente cuando un municipio hace un nuevo plan de desarrollo, por ejemplo, yo fui funcionario público en Morelos. Me dediqué a hacer pues, la política de ordenamiento territorial, y sabíamos que, por ejemplo, Casas Geo iba a los municipios, pagaba los nuevos programas de ordenamiento territorial, y esto, pues, por supuesto, incluía bolsas de terreno, de territorio, que era convertible a nuevos desarrollos inmobiliarios. Entonces, esta capacidad institucional, pues, yo digo, soy ingenuo, yo pensaría que buscaría el bien común, pero pues no necesariamente, ¿no? O sea, por muchos motivos también busca darle certeza a la inversión privada y no privada, sobre todo privada, y esto pues es un agente fragmentador del territorio, pero también hay muchas otras cosas que también nos deberíamos de cuestionar sobre qué es lo que implica la capacidad municipal, ¿no? O sea, si nos lleva hacia este ideal que yo proponía de una expansión urbana sustentable, o a esta fragmentación del territorio de la que también hablo. Sobre la fragmentación y la vulnerabilidad, digo, Fer es aquí la experta en riesgo, pero bueno, yo voy a atreverme a decir que sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como que esto de la fragmentación sí debería de ser considerado como parte pues, de los estudios de vulnerabilidad, riesgo y todas estas cosas. Creo que la ciudad compacta sí te acerca a servicios públicos que pueden servir como estrategias de adaptación, o sea, como formas adaptativas y de mitigación de desastres y todo esto. Entonces, definitivamente, cuando nosotros vamos creciendo las ciudades de forma expansiva, pues estamos alejándonos de los servicios públicos que nos pueden servir como capacidad, bueno, como para aumentar nuestras capacidades adaptativas. Entonces, yo creo que sí, es una interesante observación. La de Mike está bien complicada. Creo que para mí, pues forma parte del debate pues, de los estudios urbanos, ¿no? Hacemos estudios de la ciudad, in the city, or of the city. Entonces creo que ahí, pues es un campo que digo, escapa de lo que nosotros estamos viendo dentro de esto, pero necesariamente creo que como estamos identificando
estas correlaciones que seguramente nos estarán hablando de contextos no solamente territoriales, sino institucionales. Creo que es una dimensión que deberíamos de considerar ahora pues, que nos dé la vida para terminar este documento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Le pasamos la palabra a nuestros ponentes en línea. Por favor, Marco Antonio. Vale, gracias. Yo voy a ser bastante puntual con mi respuesta. En primer lugar, como comenté, una de las problemáticas del trabajo de 100 ciudades resilientes es que no existe una actualización del portal. Entonces, en este sentido, he de agradecer que me comenten esto sobre Ciudad Juárez, sobre eh, pues que se acaba el financiamiento, porque es una de las puntualidades que no comenta el portal, por eso es por lo que digo que falta actualización. ¿Cuál es una solución rápida a esto? Una solución muy a priori, una solución que se puede presentar. Bueno, pues es justamente las bases que dejó 100 ciudades resilientes, es conjuntarse con diferentes agentes, dígase la academia, utilizar las diferentes medidas de financiamiento, las diferentes alianzas que existen, por ejemplo, con el Grupo Siri, con la Fundación Rockefeller y con otras organizaciones que se aliaron previamente con 100 ciudades resilientes. Claro, esto también presenta un problema porque algunas de estas organizaciones si realizan algún financiamiento es bajo préstamos con intereses altos o sencillamente no los deciden realizar. Al menos esta es una solución rápida eh, sobre cómo se puede solucionar el problema cuando se acaba el financiamiento. Es asistir hacia otras organizaciones, es buscar otros agentes, pero evidentemente esto, más que una solución a priori, también presenta nuevos problemas. Entonces, realmente es sumamente complicado pensar una solución para cuando se acabe el financiamiento de la Fundación Rockefeller, más allá de las medidas que ya se dejan de la estrategia de resiliencia urbana, del director de resiliencia, de las alianzas y de la propia red de conocimiento. Entonces, pues la verdad es que es una pregunta que de momento no tengo una respuesta, solo decir que a priori rápidamente la mejor medida es utilizar las alianzas que ya existen, las medidas previas, pero sí, sencillamente es complicado, es difícil pensar qué ha de hacer cuando a un director de resiliencia se le acaba el dinero, cuando la Fundación Rockefeller ya no da más financiamiento, y es más, incluso cuánto financiamiento da, porque si algo que sí es necesario remarcar es que el financiamiento para América Latina o en general para el sur global es un financiamiento mucho menor que a comparación de la propia Fundación Rockefeller en Estados Unidos, porque allá son fácilmente 30 ciudades las que pertenecen a la red en comparación a las 18 que pertenecen a, a Latinoamérica. Bueno, yo con esto concluyo ya mi respuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Iván, de manera breve, ya sé que las preguntas dan para mucho, pero bueno, tenemos los contactos de cada uno de los ponentes. Eso también quiero decirle a quienes hace preguntas, por vía Zoom. Entonces, esta oportunidad que nos da de escuchar a los ponentes nos abre la posibilidad de estar interactuando con ellos a través de otros medios. Adelante, Iván, por favor. Sí, y cualquiera que quiera contactarme posteriormente, con todo gusto estoy para servirles. A ver, trato de abordar muy rápido las tres preguntas. Y perdón, antes, nada más con lo que María Fernanda comentaba, me acordé de la película de La Zona, que justo trata esta problemática mexicana a finales de los 2000. Si pueden verla, es una película muy ilustrativa sobre la polarización de los barrios cerrados. Pero bueno, sobre la primera pregunta que me preguntaban de tal vez una sobresimplificación que hacía de mencionar que la vivienda unifamiliar, las casas, son un producto que nos ha vendido Estados Unidos. Digo, hay estudios sobre el tema, posiblemente puede haber muchas causas al respecto, pero definitivamente lo que ha sucedido es que se nos ha metido en la cabeza esto y no tiene que ver nada más con algo planeado. O sea, les hablo a través de películas, a través de comercio, comerciales, etcétera. Esto se ha venido metiendo. Digo, puede ser que, claro, estamos acostumbrados en las partes rurales a vivir en casas y bueno, al trasladarnos a las ciudades, pues es un choque cultural.
pero no hay forma de dar una buena calidad de vida a las poblaciones cuando la mayoría de ellos viven en casas. O sea, no es físicamente posible y no hay presupuesto que alcance para ello. La concentración a través de la densidad urbana nos permite que realmente la calidad de vida en traslados, en servicios, pueda mejorar. Digo, producto de el imaginario de las casas, tenemos entre 3 y 5 millones de viviendas abandonadas en las periferias en el país. Abandonadas, porque no hay forma de vivir en ellas. Ahora, nada más para terminar esta pregunta, yo les diría un poquito que cuando pasas de vivir en casa a vivir en departamento, tiene que ver mucho con la colectividad y la organización que se dé. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los modelos que se vende siempre es pues, que tengas tu propia casa con tu alberca. En los barrios de las unidades habitacionales que les pasamos en Ciudad de México, que son vivienda de interés social, la gente en los patios en verano pone sus propias albercas y los niños vienen y juegan entre ellas. Oye, no es la alberca de nadie. Y a mí me encantaría poder estar en mi propia alberca, pero se vuelve una colectividad. Tiene un tema difícil en cuanto a el individualismo que se ha fomentado en las últimas décadas, pero finalmente hay mucha convivencia y se logran muchas cosas. Alguno podrá hacer también un huerto urbano. Oye, vamos a poner en la azotea en conjunto y sembramos esto y pues tenemos al final algo en conjunto. Definitivamente se puede estudiar mucho del tema, pero no hay forma de que sin densidad urbana haya buena calidad de vida. Me paso a la segunda en cuanto a cómo lo tomaron los vecinos. Digo, hubo de todo. Yo creo que el tema más fuerte en Ciudad de México siempre tiene que girar alrededor del agua. Siempre te preguntan, oye, pues es que tenemos escasez de agua y cuando lleguen a vivir aquí 400 familias, pues ¿qué va a pasar con la escasez de agua? Básicamente explicamos el tema del mito sobre la escasez del agua a raíz de una nueva construcción. Tú tienes una ciudad, tienes una cantidad limitada de agua para atenderlos, pero lo que estás haciendo es moviendo a esos mismos habitantes más hacia el centro. No están generándose nuevos habitantes. Incluso les decimos, oye, pues es que al tener una ciudad tan dispersa, lo que pierdes en las fugas en las redes es mucho mayor a que si tienes una ciudad más densificada, lo que pierdes en las fugas. Entonces, bueno, se habló de eso, los temas comerciales, o sea, el que tenía el restaurante, la taquería, feliz de la vida de que fueran a ver ahora otros 400 familias que pudieran ser posibles comensales. Y bueno, hubo de todo. Desde luego que es complejo, no es sencillo. En Ciudad de México tal vez es más común. Entonces la gente ha aprendido a, ocasionalmente me pueden construir un edificio al lado y pues hay ciertos beneficios que tengo a raíz de eso, como hay ciertos contras que tengo a raíz de eso. Y me paso a la última pregunta, un poquito, y si es cierto, no lo contestamos. ¿Cuál es, finalmente, cuál fue la sugerencia al gobernador? Oye, ¿qué vas a hacer? Básicamente se hizo una modificación a los planes de ordenamiento territorial, al plan de desarrollo urbano, para que construir adentro de lo que ellos llaman el primer contorno, que sería dentro del periférico de Mérida, fuera mucho más accesible, barato y fomentado que construir hacia las periferias. Entonces, prácticamente construir un edificio de departamentos, y no estoy hablando de rascacielos, pero de 4 niveles adentro del periférico, te salía mucho más barato que construir la misma cantidad de casas en el segundo contorno, tercero, cuarto. También estábamos buscando incentivar un poquito que el gobierno de Yucatán fuera punta de lanza en tener vivienda en renta propiedad del gobierno, que ayuda hasta para evitar temas de gentrificación, porque el gobierno fija los precios y digo, es muy común en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa. No se logró finalmente esto y con esto cierro, pero espero que las nuevas tendencias de los gobiernos, incluso esta de que Infonavit podría volver a construir, nos traiga de vuelta algo que estaba construyéndose en los 40, 50 y 60, desde una unidad Miguel Alemán en Ciudad de México hasta los condominios Constitución en Monterrey, que son vivienda de interés social vertical que el gobierno puso en zonas centrales y que le cambió la vida a millones de personas a lo largo del país, por mencionar algunos. Muchas gracias y quedo abierto a lo que necesite cualquiera de los asistentes. Bien, pues muchas gracias a los cuatro. Le recordamos nada más
Les recordamos nada más que tienen sus contactos por cualquier conversación que quede pendiente. Y salimos un receso y regresamos a las 11, por favor, aquí a la siguiente mesa. Muchas gracias.